Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En esta tarde veraniega estamos escuchando a Arco Iris haciendo Mañana Campestre. Estamos en un estudio de radio, en realidad no tiene mucho de mañana ni de campestre, estamos repletos de tecnología, cámaras y demás, pero bueno, evocar ese espíritu de libertad verdadera no está nada mal. Pero ya tenemos una nueva telefónica, una dirigente de muchísima trayectoria, que el tiempo pasa demasiado rápido en Argentina, pero fue candidata a presidenta. Vamos a hablar con Miriam Bregman. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Sebastián Feijó te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Pensar que parece que fue hace 2000 siglos, pero estuviste en el debate, todo muy cerca de este señor que ahora nos gobierna. Fui diputada y estuve sentada 2 años al lado también. Eso también, claro. Te deberían haber reconocido un porcentaje más en la dieta, ¿no? Por trabajo insalubre, estar tan cerca. Por escuchar lo que hablaban y lo que nos decían, sobre todo Villarruel todo el tiempo, sí. Mirá vos. Y bueno, y después tuve el debate del año 2021 y que yo, no sé si recuerdan, no le quise dar la mano porque en los actos previos decía: zurdos van a correr, zurda vas a correr. Y bueno, en ese momento era un candidato, no nada más que eso, pero hoy es el presidente, así que cambió un poco la perspectiva y el lugar de poder desde el cual dice esas barbaridades. No, tal cual, tal cual. Igual no nos no nos preocupemos porque Franco se explicó muy bien, que era que van a correr para encontrarnos y darles el debate. Si no fuera todo tan triste y tan dramático, sería desopilante este gobierno. Sí, es casi para reírse, ¿no? Que nos va a perseguir hasta el último lugar del planeta. Con un puñado de verdades, para debatir. Con la pluma y la palabra, con la pluma y la palabra. Sí, Miriam, la verdad que no, a esta altura, ¿no? Caracterizar a Milei ya no sé si tiene sentido, ya sabemos todos la gravedad que implica, que no hay que dejarse llevar por su costado pintoresco, porque nunca fue muy simpático su costado pintoresco tampoco, pero por lo menos era llamativo. Ahora quedó claro el poder de daño y el poder de decisión que tiene, y sobre todo que lo respaldan un montón de intereses que son totalmente contrapuestos a los de los trabajadores. Pero más allá de Milei, me parece que sí tenemos que tratar de entender, y sigue siendo, a mi modo de ver, difícil de entender, el fenómeno de Milei, cómo gana Milei. Y ya sabemos, me parece, y todos podemos coincidir en que el gobierno de Alberto Fernández fue no alcanzó por lejos las expectativas que generó, pero sin embargo también cuesta entender que alguien quiera algo 10 veces peor. ¿Qué lectura haces? Porque me parece que para enfrentar esto y para construir otra cosa, no es cuestión de lacerarse, sino entender qué pasó. Sí, coincido plenamente que ese es el sentido que tienen los balances, los análisis, ¿no? Que no vuelva a repetirse esta historia tan trágica, porque si no la derecha vuelve recargada, como volvió Trump recargado en Estados Unidos, o podemos poner otros ejemplos. Es un fenómeno mundial, pero en Argentina evidentemente lo noto cuando hablo en los barrios, en las facultades, en distintos lugares. Hubo un elemento de esto que vos decís, porque no es solo que el gobierno de Alberto Fernández no alcanzó las promesas, frustró ilusiones. Y esas frustraciones, en el medio de una pandemia, que ya es una situación complicada per se, gobierne quien gobierne. Sí. Y anómala también, digamos. Anómala.
esas frustraciones, esos desencantos, ese haber soñado, bueno, ahora sí voy a llenar la heladera, porque veníamos de un gobierno muy de derecha también, ajustador de Mauricio Macri, generó una reacción en el sentido opuesto, en el sentido de probé con esto y fue un desastre, voy al contrario. Y bueno, lo estamos pagando carísimo, y creo que vale la pena sacar estas conclusiones, como te decía, de pensar qué es lo que lleva a eso, porque yo no creo que la gente haya votado la discriminación. De última dijo, bueno, no es lo importante, esta vez quiero votar a alguien que de verdad haga que el ajuste lo paguen los de arriba, que el ajuste lo paga la casta de políticos que estuvo de joda en la pandemia mientras yo la estaba pasando horrible y no podía salir a hacer una changa, no podía salir a cortar el pasto porque la policía me agarraba en la calle. Pensá que hubo mucha violencia policial en los barrios, en las ciudades del interior durante la pandemia. No nos podemos olvidar todo lo que vivimos y sobre qué se construyó Milei con una palabra tan hermosa como la palabra libertad o la palabra libertario, ¿no? Sí, sí, sí. Él utilizó toda esa bronca que había en la sociedad para llevarla a un proyecto político conservador, ajustador, misógino, bueno, la catástrofe que hoy estamos viendo y que ahora quiere perpetuar, porque déjame que te diga algo de las últimas horas, están rosqueando, como se dice habitualmente, negociando a dos manos, para ver si sale la reforma electoral que quiere Milei, con las características que él necesita para quedarse con la Cámara de Diputados y de Senadores el año que viene, y perfilarse al 2027. ¿Cómo te lo venden? Bueno, sacamos las PASO y vamos a ahorrar dinero. Primero que cuando ya la democracia limitada que tenemos incluso te empieza a parecer costosa, estamos ante un problema, sí. Estamos ante un problema, ¿viste? Ya si el problema es que votar es caro, bueno, no votemos, dejemos que Milei y Villarroel decidan todo. Más allá de lo grave que tiene ese razonamiento, y veo que está muy naturalizado, también se cambió ya el sistema electoral, se impuso la boleta única, que abarata mucho el gasto que tiene que hacer el Estado en las elecciones, pero que tampoco se le está informando a la población que va a ir al cuarto oscuro y no va a ver más quiénes son los candidatos, más el primero que está en la fotito. Entonces, estamos en un momento complejo y me asusta mucho la foto de las últimas horas, porque no veo que se estén todos desviviendo por enfrentar a Milei, como estamos haciendo quienes convocamos para el sábado primero salir a la calle, sino que más bien hay una rosca, una tranza que da pavor. Sí, coincido en que la situación es muy difícil y que quizás no se está dimensionando hasta dónde puede llegar, porque viste que hace poco hicieron circular al menos la idea o la falsa noticia, no sé si fue real o no, de que mandaron a hacer una encuesta a ver si los argentinos se bancaban un sistema no democrático. La verdad que yo no vi esa encuesta, no sé si existió, pero quedó claro que el gobierno mismo hizo trascender esa noticia, con lo cual parece que están midiendo la temperatura para ver hasta dónde pueden llegar en una idea que va más allá de todo lo que hayamos visto del 83 para acá. Mira, a eso me refería precisamente con lo que te decía, claramente, sí, porque fíjate que incluso algunos nos decían viene el fascismo, con Milei viene el fascismo, y ahora le vas a votar el diseño de la reforma electoral, político-electoral, del régimen de partidos, del régimen de votación que quiere el fascismo. A mí me suena todo, no sé, de un nivel de delirio que no lo puede sostener ya ni Lilia Lemoine, no sé, no me imagino quién puede defender eso. Pero evidentemente el gobierno está en una avanzada antidemocrática, pero el problema es que se la votan, porque no tiene mayoría ni en diputados ni en senadores, es decir, todo esto que estamos diciendo de cambiar la figura de femicidio, tendrían que ser cosas donde le diéramos una importancia totalmente secundaria y estuviésemos hablando de por qué no llegamos a fin de mes, de por qué los jubilados están como están, pero consciente o inconscientemente, nadie confía que los diputados y los senadores van a responder a las necesidades populares. Todo el mundo sabe que ahí te puede salir cualquier cosa, como pasó con la ley base. Sí, eso sí, eso sí. Y con respecto al discurso de Davos del presidente, la gravedad que tiene está muy clara. Equiparar a una persona homosexual con un pedófilo es una barbaridad que debería ser penada por ley, porque más dicha por un presidente, ¿no? Es casi liberar una violencia que las sociedades tienen contenidas con una responsabilidad impresionante. Ahora,
Vos, no sé si la palabra es decir que lo conociste, ¿no? Porque decías que estuviste en el Congreso cerca de él. ¿Vos pensás que de verdad cree eso? Porque también el gobierno pareciera ser una máquina de generar provocaciones que corren bastante el eje en el sentido... Pero que son peligrosísimas a la vez, ¿no? Pero en el sentido que lo que decías vos, deberíamos estar discutiendo cómo puede ser que la mayoría de los trabajadores ya no llegan a fin de mes, cómo un montón están perdiendo empleo, cómo se ajustó a los jubilados, cómo parece que incluso como una provocación en este contexto le bajan los impuestos o le quitan los autos de alta gama, la verdad, un problema que no sufre nadie. ¿Te parece que de verdad Milei piensa eso o es más ese sistema de provocaciones que de alguna forma me parece que le está jugando al favor al gobierno desde hace rato? Creo que son las dos cosas, que hay cosas que las piensan y otras ideas se las prestan. No parece gente muy formada con una ideología muy rígida en el buen sentido, digo, que tengan ideas claras y que consecuente, digamos. Consecuente, esa palabra es mejor. Algunas se las prestan y otras las tienen. De conjunto es un combo explosivo, ¿viste? Claro. Porque yo creo que están adoptando la discriminación como política de Estado. Sí. Y eso tiene consecuencias graves, entonces, como decíamos antes, deberíamos estar discutiendo otras cosas, pero tenemos que salir a discutir esto fuertemente, enfrentarlo, porque no podemos permitir que en nuestro país te digan zurdo, te voy a perseguir hasta el último lugar del planeta, si sos gay sos pedófilo, es decir, son barbaridades de un nivel extremo que tienen que merecer todo nuestro repudio, empezando por el repudio en las calles. Me parece que acá no vale, viste, un tuit o algunas discusiones, hay otros que preparan actos paralelos, hay todo tipo de actividades. Que Moreno está diciendo, lo de Moreno, la verdad que es patético. Lo de Moreno, hay más. Sí. Todo el mundo tiene actividades paralelas justo este sábado. Bueno, me parece que hay que estar en la calle, que hay que repudiarlo, y que tenemos que sumar a todos los sectores que hoy están siendo discriminados. Mira, en las fábricas hay una situación muy grave de discriminación, de echar a que alguna vez tuvo actividad gremial, política, porque también las patronales, las grandes multinacionales radicadas en nuestro país ven que tienen vía libre, que la ley Bases cambió esa jurisprudencia que habíamos conseguido que obligaba a reinstalar ese trabajador o trabajadora, es decir, están legislando para la discriminación, no para pararla, para aumentarla. Tal cual. No, incluso acá lo tratamos de reiterarlo la mayor cantidad de veces posibles. Hay un maltrato crónico, voluntario y muy entusiasta a todos los trabajadores del Estado, que no es gratuito, porque en realidad el Estado debería ser el que más respeta las leyes laborales, el que más valora los puestos de trabajo y demás. Sin embargo, con los despidos crónicos, con bajarles el salario vía inflación y demás, lo que está haciendo es dando el peor ejemplo para los empresarios que aprovechan esa circunstancia y operan en la misma dirección. Sí, eso no lo inventó Milei igual, ¿no? Eso viene de hace muchos años que los trabajadores del Estado vienen con contrataciones precarias y lo que hace Milei, como hizo en su momento Mauricio Macri, es aprovecharse de esa precariedad para sacarse de encima a montones de trabajadores y trabajadoras. En un cuentito que es repetido de la derecha, pero por repetido no deja de ser falso, que así reducen el gasto del Estado. Pues el gasto del Estado no lo están reduciendo porque por el otro lado le están bajando impuestos a los ricos todo el tiempo. Entonces, si vos le bajás bienes personales a los ricos, le bajás impuestos a la compra de autos o de yates de lujo, bueno, lo que estás haciendo es financiar el Estado, no creo que un salario de 700.000 pesos de una estatal vaya a hacer la diferencia. Tal cual. O estás auspiciando que la gente haga turismo en el exterior. Yo en el único país que vi que hacen... Mirá que no me gusta esa expresión, pero la verdad que en el único lugar que veo que aplauden que la gente vaya a Brasil y no tiene nada que ver con un chauvinismo nacionalista ni nada por el estilo. Es el país donde vos producís y vivís, querés que la gente consuma en tu país, más allá que alguno vaya al exterior. Pero acá parece que se transformó en política de Estado que la gente vaya a hacer turismo a Brasil.
Brasil o a Miami, donde sea. Bueno, el presidente se la pasa de turismo por el exterior, así que mal podría decir alguien. Y recordá que le decíamos reposera a Macri, Sí, ¿viste? sí, es verdad. A este no, ¿cómo no sé? Bueno, encima viaja en aviones privados, encima pagados vaya a saber por quién. Bien como la casta, bien como la casta. Tal cual. Bueno, es muy triste, pero la verdad que demostró que incluso que aprendió las peores cosas de la casta en el Congreso y demás, ¿no? Sí, yo creo que él siempre se crió en ese clima de tupper de los ricos, de los nuevos ricos, de los acomodados, de trabajar en esos lugares y esos empleos privados donde le dicen a todo el mundo cómo tienen que vivir y qué tienen que hacer, y tiene al lado sátrapas como Sturzenegger, Caputo, que bueno, no sé, son como una especie de seres nefastos que se repiten gobierno tras gobierno para hacer desastres y dejar el tendal cuando se van. A mí lo que me preocupa es que habiendo sido funcionarios tantas veces sigan tan impunes. Eso ya es preocupante, porque vienen desde el gobierno de la Alianza haciendo daño, otros desde el menemismo. ¿Cómo puede ser que vuelvan a ser funcionarios sin más? Sturzenegger, Caputo, Patricia Bullrich, ¿viste? Y acordate que Patricia Bullrich fue la que le bajó a los jubilados, que lo están haciendo otra vez, pero bueno, como ahora tienen el sistema de la inflación, queda menos frontal, pero en la época del 1 a 1 no había inflación, y Patricia Bullrich, con el gobierno de la Rúa, le bajó el sueldo a los jubilados y a los estatales. Es imposible que no se entiende cómo tuvo carrera política después de eso, y sin embargo vaya que la tuvo, y encima fue rebotando por todos los partidos. Déjame que te diga algo peor. Esa rebaja a los estatales se votó en el Congreso de la Nación. Sí. O sea que deben estar por ahí dando vuelta las actas de votación, quién levantó la mano. Sí, sí. Claro, después vino el 2001, estalló todo y algunas cosas se olvidaron, pero te imaginas si empezáramos a rememorar todo eso. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, de hecho lo vemos a Cavallo opinando de economía alegremente por los canales principales de noticias. Bien, y te hago una pregunta. Viste que vos decías que se buscó algo diferente, ¿no? Y da la sensación que sí, que se buscó romper. Me parece que Milei en ese punto expresaba la no política, ¿no? ¿Alguna vez nos pasará que, por ejemplo, se enoje la gente con la política y vote a la izquierda? ¿Por qué nunca pasa eso? Bueno, mirá, de hecho... No es responsabilidad tuya, pero digo, si un día queremos romper todo, preferible, ¿no? ¿Para qué probar con Milei? Pero vamos a ver con Miriam. Yo lo tomo como un desafío, además. Nosotros hicimos nuestra mejor elección legislativa. Tenemos un bloque de 5 diputados que creo que es casi prácticamente único en el mundo, uno de los pocos lugares del mundo, y el más grande que ha tenido la izquierda alguna vez. Ahora, yo no me puedo conformar con eso. Yo quiero pelear realmente por tener otra representación en el Congreso y en los sindicatos y en las universidades, porque creo que verdaderamente nos merecemos romper este círculo de gobiernos de derecha, un gobierno que desencanta y que vuelva otro gobierno más de derecha. O rompemos ese círculo o estamos jodidos, porque nuestro país está sojuzgado por una deuda externa terrible, ahora dicen que la van a aumentar en 10.000 millones más. Estamos mal y podemos seguir empeorando si estas son las perspectivas que tenemos. Así que yo no lo tomo para nada como algo, como una crítica, lo tomo como un desafío que tenemos, como un pensamiento colectivo que tenemos que tener. Bueno, no podemos salir de esta por otro lado, no podemos salir de esta pensando que ningún salario tiene que perder contra la inflación, que no puede ser que el ajuste siempre lo paguen los de abajo. Me parece, no puede ser que el Fondo Monetario, una deuda donde está incluida hasta la del Grupo Macri, la siga pagando todo el pueblo trabajador. Me parece que hay muchas cosas que hay que volver a poner a discutir. Ahora, te digo, la verdad es dificilísimo. Si vos mirás el debate político, no es solo Milei, todos consienten en correrlo cada vez más a la derecha, ¿viste? Es algo que en los últimos años... Y bueno, así crece la derecha. Cuando vos corres el debate político a la derecha, te aseguro que crece la derecha. No, es muy difícil para la izquierda. Bien. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por la comunicación. Se nos está yendo el programa, si no seguiríamos charlando con mucho entusiasmo, pero seguramente te volveremos a llamar, nos faltará oportunidad. Por favor, a disposición, y nos vemos todos el sábado dándole una respuesta
a este gobierno autoritario de ideas de ultraderecha que no podemos dejar pasar. Tal cual, aprovechamos para destacar, en Buenos Aires va a ser desde las 16 horas la marcha federal LGBTQ y muchos sectores más que por suerte confirmaron su presencia, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, y tengamos en cuenta que se va a replicar en muchos lugares de la Argentina y en algunos del mundo también, así que estén todos atentos. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Un abrazo grande, Miriam. Fue Miriam Bregman, ex candidata a presidenta.